Listo, chicos, voy a hacer un ejemplo de cómo serían estas oraciones, pues para que ustedes se den cuenta. Entonces, digamos que una oración que yo me invento en este momento sería que eh, yo monto en bicicleta todos los días. Es una rutina. Entonces, voy a hacer esa oración. Vamos a poner mucha atención. El pronombre que utilizamos es yo. En inglés, ese pronombre sería I. Entonces, montar bicicleta es ride. I ride a bicycle every day. Yo monto bicicleta todos los días. Ahora, digamos que necesitamos hacerlo con tercera persona, he, she o it. Entonces, digamos que la acción de montar bicicleta la vamos a cambiar porque la hace the teacher. The teacher. Entonces, el profesor o la profesora, como no sabemos si es profesor o profesora, igual los dos son tercera persona porque uno sería he y el otro sería she. Entonces, en este caso, como es afirmativa y la persona que está haciendo la acción es tercera persona, tendríamos que conjugar nuestro verbo. Entonces, ride y según las reglas de conjugación de verbos, todos los verbos que terminen en e le agregamos s al final. Entonces, the teacher rides a bicycle, a, bicycle every day. ¿Listo? Entonces, ya las tenemos en afirmativos en tercera persona y sin tercera persona. Perdón, acá oprimí algo que no debía. Ya, estoy de vuelta. Entonces, acá y acá. Y acá nuestro verbo no va conjugado. ¿Listo? Entonces, ya las tengo en afirmativo. Ahora vamos a pasar esas mismas a negativo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Aquí ya tengo que utilizar mis auxiliares. Entonces, coloco el mismo pronombre porque la estructura de la oración no cambia en cuanto a eso. Entonces, ahora necesito utilizar mi auxiliar. ¿Recuerdan que les dije que do va con I, you, they y we? Pues entonces, este es el que me sirve, do. Pero como estoy hablando en tercera persona, perdón, en primera persona porque soy yo, entonces coloco en negativo, don't, porque es una negación, estoy haciendo la oración negativa. Entonces, I don't, yo no, y dejo mi verbo igual, no lo tengo que conjugar porque es negativo. Quiere decir que este auxiliar que yo tengo acá ya me está diciendo en qué tiempo gramatical estoy hablando yo y no necesito colocar más auxiliares. Entonces, I don't ride a bicycle every day. ¿Listo? Ahora, para tercera persona, the teacher ya no es don't. Como es tercera persona, he, she o it, pues utilizamos el otro auxiliar. The teacher doesn't ride a bicycle every day. Y no tengo que conjugar verbo, lo único que tengo que hacer es incluir el auxiliar que me corresponde. ¿Listo? Ya tengo afirmativo, ya tengo negativo. Ahora necesito la pregunta. ¿Cómo hago? Necesito invertir los dos primeros elementos que tengo. Primer elemento, ¿quién hace la acción? Segundo elemento, el auxiliar en negativo. Lo mismo acá. Persona quien hace la acción, esta de acá, y el auxiliar en negativo. Entonces voy a empezar. En la primera lo voy a colocar, pero pues entonces le quito la negación y lo dejo afirmativo. Entonces do y coloco el mismo pronombre personal, do I, y el resto de la oración me queda tal cual. Y no se les olvide el question mark, por favor.
el signo de pregunta. Y ya tengo mi oración en pregunta. ¿Qué hice? Invertí los dos primeros elementos que tengo en la oración negativa. ¿Listo? Los invertí y coloqué en afirmativo el auxiliar que estaba utilizando. La pregunta se podría hacer en negativo, pero en este caso la estamos haciendo en afirmativo. Do I ride a bicycle every day? ¿Conduzco yo una bicicleta todos los días? ¿O monto yo en una bicicleta todos los días más bien? Y el otro que sería con doesn't. Entonces, does the teacher ride a bicycle every day? Y aquí le invertí el orden de las i. ¿Y qué me falta? El question mark. Entonces, ¿qué hice? Únicamente invertí y coloqué en, le quité la negación al auxiliar que tenía. Entonces, estos son los ejemplos de cómo se pueden hacer esas oraciones. Espero que haya quedado claro hasta el momento. Nos devolvemos para ver el último tema que teníamos acá. Entonces, nos dice que nuestro último tema son conjunctions, las conjunciones. Entonces, las conjunciones son palabras que nos ayudan, son muy similares de hecho al tema que vimos aquí anteriormente, que son las preposiciones. Son bastante similares. La cosa con las conjunciones es que estas funcionan es con oraciones completas. Entonces, lo que nos hace, la función que cumple es de conectar oraciones completas, conectar una oración con otra. ¿Listo? Y eso le puede dar, por decirlo así, un tono a la oración. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Este cuadro de acá ustedes deben copiarlo y aquí al frente, como dice en la nota, al frente de cada una de estas palabritas, ustedes van a buscar qué significan esas palabras y van a colocar en español esas palabras. Esto de acá son puros ejemplos. Entonces, I go to the park every Sunday for I love to watch the ducks on the lake. Entonces, tengo dos oraciones. Yo voy al parque todos los días, o todos los domingos, perdón, todos los domingos, Sunday, y yo amo ver a los patos en el lago. Entonces, ¿cómo podría yo unir esas dos oraciones? Haciendo uso de una conjunción. ¿Listo? Entonces, las uno haciendo uso de una conjunción. Entonces, en español, sencillamente me quedaría yo voy al parque todos los domingos porque me gusta ver o amo ver a los patos en el lago. Entonces, aquí me equivoqué yo. Lake es lago, no parque, ¿no? Park es parque. Pero eso ustedes ya lo saben, es un error del que yo me acabo de dar cuenta mientras grabo el video. Entonces, la otra. I watch the ducks on the lake and the shirtless man playing soccer. Entonces tengo dos oraciones. Yo veo los patos en el lago y la otra oración que tengo es the shirtless men playing soccer, que sería los hombres sin camisa jugando o sin camiseta, jugando fútbol. Entonces, ¿cómo las puedo unir? Muy sencillo. Yo amo o yo veo a los patos en el lago y a los hombres sin camiseta jugando fútbol. Y, ese y, ¿listos? Es darle sentido a la oración de qué es lo que nos están diciendo y colocar la conjunción que pertenece. Y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de las dos actividades. Las dos actividades que se van a realizar, como yo sé que el tema fue muy largo en cuestión de copiar, son puros ejemplos si ustedes se dieron cuenta. Entonces las actividades que ustedes van a desarrollar en este momento son cuestionarios. Nos devolvemos aquí al principio y tenemos acá este enlace. Entonces, este enlace de acá corresponde a Notes, que si ustedes se dan cuenta dice aquí subir los apuntes de su cuaderno. Imágenes claras, por favor. Ahí es donde van a subir los apuntes del cuaderno. Ustedes ya saben que se vienen aquí a añadir o crear, o al signo más, y le dan documento o le dicen archivo y suben sus trabajos. Y marcar como tarea completada. Entonces, ya después de que
nos vamos acá al cuestionario, siguiente enlace que tenemos. Es el primero de los cuestionarios. Entonces tenemos el cuestionario en Simple Present. Las oraciones. Estas oraciones son de ordenar. Ustedes deben escribir y van a completar ordenando la oración. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Muy sencillo, ya saben que aquí digitan su correo electrónico con el que están trabajando. Y tenemos oraciones para ordenar. Si ustedes se dan cuenta acá, son oraciones que están desordenadas. Entonces, ¿cómo van a desarrollar esto? Muy sencillo, se van a hacer 3 preguntas. Primero, ¿la oración es afirmativa, es negativa o es una pregunta? Es decir, ¿qué tipo de oración es? ¿Afirmativa, negativa o pregunta? Muy sencillo. Si ustedes ven esta palabra not, quiere decir que es negativa. Si ustedes ven un signo de pregunta, quiere decir que la oración es una pregunta. Y si no ven ni el not, si no ven not, y si tampoco ven el signo de pregunta, pues quiere decir que es una afirmación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las vamos a ordenar? Muy sencillo. Tenemos nuestro pronombre personal que está acá ubicado de primeras. We. Coloco el pronombre personal. Y es una negación. Entonces tengo que utilizar mi auxiliar. Recuerde que ustedes pueden tenerlo el cuaderno ahí al ladito. Entonces el auxiliar que va con we es do. Y como necesito ponerlo negativo, entonces we don't. Y como nuestro verbo no tiene que ir conjugado, entonces lo dejo tal cual como está ahí. We don't go out much. Y ya tengo mi oración. Ahora tengo acá una pregunta. Les voy a ayudar con la pregunta también. Se supone que en la pregunta yo empiezo con el auxiliar. Entonces me fijo en qué pronombre personal tengo, que es you. Entonces, you va con do. Do va mi pronombre personal. Y el verbo queda igual porque no lo tengo que conjugar. Entonces, do you understand the question? Pilas con la ortografía. Solo minúsculas. Do you understand the question? Ahí está. ¿Listo? Y aquí tengo negativas, negativas, negativas. Digamos que voy a hacer una afirmativa. Una afirmativa, una afirmativa. Bueno, acá hay una afirmativa. ¿Por qué? Porque no veo por ningún lado el not y tampoco tengo un question mark como hay en las otras. Entonces, ¿cómo la desarrollo? Muy sencillo. Afirmativa va de primeras el pronombre personal. Pronombre personal, I. Aquí, con I, perdón, no me toca conjugar el verbo. Pues no lo conjugo y lo dejo igual. I like trying new kinds of food. Listo, quedó mi oración. Así desarrollan este de acá. Recuerden que yo me tengo que salir, ustedes no se pueden salir hasta que no contesten todo el cuestionario o lo va a marcar como un cuestionario malo. Es decir, pierden el intento para poder desarrollar. Y cuando terminen, marcan como tarea completada. Y ese es nuestro primer cuestionario. Ahora, son 10 oraciones nomás, tienen que escribir ustedes y no les va a dar puntuación al final hasta que yo las califique. Ahora nos vamos para nuestro último enlace y vamos a mirar a toda carrera cómo se desarrolla este. Este ya es de conjunciones. Este de aquí ya es sobre conjunciones. Entonces, ingreso a mi cuestionario. Ingreso a mi cuestionario y este ya es de selección múltiple. Entonces, tengo la oración. Mary Ann loves the city. Space, she now lives. Mary Ann ama la ciudad, espacio, donde, perdón, ella ahora vive. Entonces, ¿qué hago? Pues busco de estas 3 cuál es la que más me conviene. As long as, before o where. Ustedes pueden utilizar traductor, úsenlo si lo pueden utilizar. Entonces, Mary Ann ama la ciudad donde ella vive ahora. Es eso, seleccionar la conjunción que vaya acorde con la oración o que le dé sentido a la oración. Esos son los 2 cuestionarios y actividades. Expliqué tema cuestionarios y actividades, chicos. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa se comunican conmigo por WhatsApp o pueden solicitar una videollamada para hacerla durante la semana. Que tengan un buen día y que les rinda su trabajo. Recuerden siempre marcar acá, marcar como tarea completada siempre que sea un cuestionario para que